Estimados, muy buenos días y bienvenidos a nuestra nueva sesión. El día de hoy nos acompaña Iván Galván, uno de nuestros ingenieros senior en licencias online. Nos va a contar cómo va a ser la transición de NSXB a NSXT. Pero les pido por favor esperemos un par de minutos que se termine de conectar toda nuestra audiencia y empezamos. Gracias. Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Iván Galván. Pues bueno, algo importante es esperar a toda la gente que vamos a platicarles todo el tema de NSX. Algunas de las reglas del webinar. Como regularmente tenemos o llegamos a tener muchas preguntas, es importante que en lugar de utilizar el cuadro de chat, utilizamos el cuadro que es para preguntas. De esa forma podemos darle un buen seguimiento a las preguntas y tratar de contestarlas todas durante el webinar. Si por algún motivo no logramos contestar alguna de las preguntas o nos queda por ahí algo pendiente, no se preocupen, nos vamos a poner en contacto con ustedes para resolver cualquier tipo de duda y a lo mejor avanzar un poco más con las diferentes dudas que puedan tener, integraciones y obviamente, bueno, todo lo que viene relacionado a la parte de VMware. Entonces, esperamos unos minutos más, por favor. Si llegan a ver mi pantalla en negro, si llegan a perder la presentación, si llego a perder voz, por favor, por el chat, ayúdenme a dar sus comentarios para poder arreglar todos estos temas técnicos, ¿vale? Entonces esperamos un par de minutos más en lo que se termina de integrar la audiencia y comenzamos. Muy bien, pues bueno, me parece que podemos ir empezando. 10 y 5 y empezamos. Bueno, la charla del día de hoy es una plática que me emocionaba mucho darla, sobre todo por la transición que se está viviendo, sobre todo por la transición que se está teniendo hoy en día dentro de VMware. Y es importante porque esa transición, pues bueno, prácticamente nos está ayudando a ya prácticamente todo lo que veíamos en un tema como una red, que incluso hablábamos entre diferentes participantes, el tema de red. Hoy en día ya lo podemos entender, ya lo podemos revisar a través de la parte de VMware dentro de la parte virtual y poder conjugar estas dos partes de este mundo de redes, ¿no? Que es la parte virtual y la parte de infraestructura. Y hoy en día, pues bueno, realmente se empieza a hacer un buen merge, ya se empieza realmente a ver como una red única, ya de forma lógica podemos empezar a ver
ese tipo de detalles y sobre todo, pues bueno, empezar a revisar cómo el poder tener una migración de un NSXV que está específicamente hecho para la parte de vSphere, hoy en día ya toma un rol más importante, un rol de integración, un rol de poder soportar mayores tecnologías, mejores soluciones, mejores servicios, y obviamente eso ayuda a poder migrar propiamente de una solución que era buena, pero que solamente soportaba el mismo hipervisor de vSphere. Entonces, hoy en día ya podemos tener diferentes detalles. Entonces, aquí es donde empezamos esta charla. Mi nombre es Iván Galván, yo soy Cloud Pre-Sales Engineer dentro de Licencias Online. Y bueno, la charla del día de hoy es cómo ir migrando de una versión de NSXV a una versión NSXT. Pero para empezar con esta parte de NSXV, es importante saber qué es NSX, ¿no? Realmente NSX es una tecnología que compra VMware en el 2012 y que, bueno, al final del día es para empezar a integrar todo lo que es el detalle de redes. Y esto nos va a permitir, pues bueno, prácticamente lograr integrar propiamente todo lo que son redes virtuales. Empezamos a trabajar con todo lo que es un nuevo mundo de aplicaciones, generamos y vemos nuevos componentes, no solamente de red, sino de seguridad, que al final del día se deben de definir y deben de empezar a consumirse dentro del mismo software. ¿Cómo así? Pues bueno, al final del día nos empezamos a dar cuenta que muchos de los equipos de infraestructura que teníamos, como routers, switches, que teníamos distribuidos dentro de toda nuestra red, pues bueno, al final del día pudimos empezar a generar una cierta definición por software de los mismos componentes y te permitía no solamente evitar mayor número de hardware, mayor hardware, te permitía tener una mejor administración de tráficos, una mejor administración de solución, una mejor administración incluso de usuarios que se estaban conectando a diferentes tipos de servicios. Con esto empezamos a ver cómo empezábamos a crecer ya con el tema del Big Data y empezar a ver nubes públicas como una Azure, como una AWS, la misma nube de VMware, nubes privadas, ¿no? De los mismos service providers que permitían tener diferentes soluciones y la idea era empezar a realmente tener un merge entre todas estas redes. Entonces, ahí donde NSX empieza a tener un rol muy importante porque al final empieza a dar una visibilidad clara de lo que es todo lo que es la red, tanto física como lógica. Y no solamente una red privada como la veíamos en un entorno en donde decíamos, teníamos mi firewall y del firewall hacia afuera es una red WAN que al final del día, pues bueno, puede estar compuesta por muchos dispositivos dentro de la misma red, pero no sabíamos, ¿no? Cómo estaba conformada esa red. Hoy en día estamos buscando saber cómo está conformada esa red WAN, porque al final estamos buscando tener una mejor transmisión, estamos buscando tener evitar el delay, tener un mejor performance de nuestra red hacia las redes extendidas que tenemos y que podemos utilizar inclusive con la parte de AWS, Azure, VMware, las diferentes nubes de los service provider. Entonces, incluso al final del día poder integrar nuestra propia red privada como cliente final. Y eso es importante porque realmente lo que falta es una capacidad de conectar. Pero no solamente es conectar, es conectarlo, pero sabiendo que está seguro, es protegerlo. Y no solamente es protegerlo, es automatizarlo y hacer que de forma dinámica, pues bueno, cualquier tipo de aplicación, no importa en dónde esté alojada, pueda funcionar y pueda tener una experiencia perfecta para el usuario final. Y es aquí donde realmente empezamos a ver esa distribución de redes. Empezamos a ver que las máquinas virtuales ya se convierten en lo que son contenedores. Empezamos a ver que ya podemos integrar la parte del bare metal junto con la parte de virtual machines y empezamos a surgir como contenedores en donde ya podemos tener estos mismos contenedores con sistemas operativos propios, podemos tener sistemas operativos o software software legacy que ya no podíamos integrar o migrar. Hoy en día lo podemos subir sobre un contenedor y a partir de eso poder seguir
utilizando ese mismo software legacy. Lo que estamos buscando es que ese mismo software legacy en algún momento migre a una de las mejores versiones que tenga. Entonces, eso nos está permitiendo hoy en día, pues realmente tener una red de redes, ¿no? Poder tener a través de la red esa inteligencia de lograr, pues bueno, prácticamente el conectarse, el proteger aplicaciones, el tener datos, nubes privadas, nubes públicas, poder conocer el borde sin tener ese borde, que es algo importantísimo y algo muy tangible el día de hoy. ¿Qué significa? Pues bueno, antes decíamos, el borde de nuestra red está en nuestro firewall, en nuestro router frontera o nuestro router edge. Y hoy en día, pues realmente incluso el borde se va hasta un dispositivo o un dispositivo móvil, ¿no? Una tableta, una pantalla de televisión que ya pueda estar conectada a la red, cualquier dispositivo que entre dentro de la red del IoT puede ser parte de nuestra propia red. Y es hasta ahí donde debemos de llegar con la parte de NSX y obviamente esa inteligencia que te permite realmente llevar con un vRealize Network Insight toda la visibilidad de tu red. Y aquí es importante también ver el tipo de escalabilidad que podemos llegar a tener, en donde podemos tener un escalamiento horizontal a nivel de red o vertical hacia el tema de la WAN. Y es ahí donde vamos a ver el tema de nuestro futuro de redes, obviamente fuera de nuestra red privada, extendiéndonos hacia nuestra red WAN. Algo importante, ¿qué es el portafolio de NSX? Aquí, bueno, pues prácticamente estamos hablando de que la capa de Network Security Virtualization tenemos diferentes verticales que son seguridad, integración, la extensibilidad, la automatización y la elasticidad. Y eso nos va a permitir tener diferentes módulos de NSX, que puede ser desde la parte de NSX Data Center, que es precisamente la parte de red y seguridad de los datos, de los centros de datos o todo lo que son las cargas de trabajos que se tienen en los centros de datos, o incluso trabajar con la parte de NSX Cloud, que nos va a permitir la misma parte de red y seguridad, pero ya para una carga de trabajo de nubes públicas. De ahí podemos utilizar diferentes módulos, como pueden ser la parte de inteligencia, que nos va a permitir dar visibilidad, la parte de políticas de management, lo que es la parte del analítico, el compliance, el poder generar incluso temas de seguridad como lo pueden ser un IDS y un IPS distribuido junto con la parte del firewall que ya veníamos trabajando con el tema de la microsegmentación dentro de NSX. Y obviamente el lograr tener diferentes servicios que son precisamente servicios avanzados como lo pueden ser el load balancing o un servicio de red mesh o un servicio de conexión híbrida, ¿no? Esto prácticamente llevándonos a poder tener una conectividad multinube, sobre todo un balanceo a nivel multinube, poder tener incluso un tema de WAF, un tema de analíticos de aplicaciones a nivel multinube. Entonces, al final del día estamos buscando integrar, pues bueno, prácticamente todo lo que es el tema de red. Sin embargo, hoy en día, pues bueno, algo más importante que estamos viendo es, y algo que tenemos que tocar tal cual como service providers y como clientes finales, es lograr tener la parte del NSX Data Center. ¿Por qué? Porque al final del día, desde ahí es donde viene la agilidad para poder movilizar y tener todo lo que son servicios en las diferentes nubes. Entonces, esto nos va a permitir poder realmente tener una evolución. Y estamos hablando de que esa evolución está integrando la parte de NSX junto con la parte del mismo ESXi, ¿no? Que es precisamente poder transformar esa plataforma. Y obviamente algo interesante es poder vincular el hipervisor que tenemos de ESXi, vSphere, con la parte de NSXT. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, al final del día no pueden estar separados, tienen que vivir juntos y al final del día debemos de empezar a ver que no solamente vSphere es el único hipervisor en el mercado. Entonces, estamos hablando de que hoy en día NSXT ya nos va a permitir incluso tener o dirigirnos a clientes que están basados en KVM, van a permitirnos, pues bueno, prácticamente tener diferentes casos de integración con nubes públicas, nubes Edge, y obviamente, pues bueno, irnos hacia nubes a las nubes de nuestras sucursales, de los mismos clientes que logramos tener esa integración y al final del día, pues bueno, ya la infraestructura ya no va a ser algo que debamos de
de tener tan en cuenta para un modelo de red. Una solución completa. NSX habla de que no solamente incluye funciones de capa 2 a capa 7, sino que también te va a dar funcionalidades de switching, de routing, de balanceo de cargas, de firewall, administración de políticas, todo lo que viene siendo pues prácticamente la malla de los servicios en las capas de aplicación hasta análisis. Entonces, esto nos va a permitir pues, realmente tener una integración y una solución completa. Nos va a permitir tener desde el balanceo de cargas hasta la parte del routing. Y desde aquí vamos a poder tener, pues bueno, realmente una red y una seguridad para todas las cargas de trabajo que estemos haciendo. Y es importante porque al final del día estamos buscando que a través incluso de la microsegmentación logremos tener diferentes parámetros y políticas de seguridad para los diferentes componentes que tenemos dentro y fuera de nuestra red, no importando este tipo de componente que tengamos. Y eso es importante porque al final estamos buscando tener incluso una adopción del tema de contenedores que ya se está disparando y que al final del día se está convirtiendo en un desafío porque todos los equipos de TI, pues bueno, realmente quieren buscar el tema de containers para llegar a tener lo que ya platicábamos, ¿no? Esas plataformas legacy, poder trabajarlas y poderlas mantener mientras se migran a una plataforma muchísimo más nueva o incluso para el tema de desarrolladores, ¿no? Poder tener aplicaciones y desarrollos andando sin tener que pegarle a todo lo que es la infraestructura virtual dentro de lo que es la misma red. Entonces, aquí en donde empezamos a ver que tenemos un diferente tipo de estilo de cargas de trabajo que podemos llevar a una nube pública, a una nube de VMware, o podemos mantener de forma local. Y eso es importante porque no todas las cargas o no todos los servicios son servicios que puedan estar o que sea necesario o que sea conveniente llevar hacia un servicio de nube. Y es interesante porque prácticamente estamos hablando de que hay aplicaciones que son nativas y que se vuelven nativas de la nube y que se vuelven indispensables dentro de los servicios que estamos dando. Pero tenemos que entender que precisamente la seguridad de esa capa de transporte entre las nubes y nuestra nube pública y de ahí a las nubes privadas que tenemos como service provider o como clientes, debemos de tener claro que esa segmentación de tráfico, de aplicaciones, de máquinas virtuales, de máquinas físicas, deban de tener esa seguridad particular para cada una de ellas. Y de ahí es donde empezamos a ver qué diferencias tenemos entre las dos evoluciones, entre la evolución de NSXV a la parte de NSXT. Y es importante que tomemos en cuenta algunas diferencias que nos van a ayudar a hacer más digerible nuestra vida en la parte de redes. Algo importante, la comparación cruda. NSX Data Center para la parte de vSphere, que es V, y NSXT para la parte de Data Center. La parte de NSXV solamente soporta vSphere, la parte de Data Center es un producto que nos va a permitir tener ya la parte de KVM, como veíamos. Casos de uso limitados, casos de uso moderno en la parte de NSXT y vamos a ver más adelante qué casos más particulares vemos dentro de estos casos modernos. Cargas de trabajo solamente en máquinas virtuales. En este momento no podemos hablar de solamente tener cargas de trabajo en máquinas virtuales. Debemos de extender esas cargas a máquinas virtuales, a contenedores, a nube pública, a toda la infraestructura bare metal que podemos rentar en alguna nube pública o que ya tenemos y que al final del día necesitamos sacarle mucho provecho. Entonces, es importante que esto lo empecemos a ver de algunas ventanas de mantenimiento que se tenían anteriormente en la parte del NSXV, pues bueno, se da que estas funciones pues venían a futuro y eran correcciones errores. Al final del día, hoy en día, NSXT te permite tener ese roadmap saludable. Ya no estamos parchando esos errores que veníamos atravesando desde que se adquirió la parte de NSX. Entonces, al final del día, hoy en día es un roadmap saludable con ciertas funcionalidades nuevas que vamos a ver y que nos va a permitir, pues bueno, prácticamente lograr esta migración. Algo importante,
¿Cuándo sale? Sale de soporte NSXV el 16 de enero del 2022. Significa que tenemos unos cuantos meses para empezar a hacer esta migración. Pero la parte de guía técnica la vamos a poder seguir obteniendo hasta el 16 de enero del 2023, un año más. Entonces, tenemos tiempo para ir migrando, tenemos tiempo para lograr hacer esta migración de soluciones. Hoy en día, si ya tienes NSXV, pues puedes ir migrando a la parte de NSXT. Y ahorita vamos a ver la facilidad que se tiene para hacerlo. Pero ¿por qué VMware NSXT Data Center? Bueno, primero que nada, vas a tener una red escalable. Vas a proporcionar una experiencia local similar a tener un servicio en una nube pública, en una nube privada con la de tu cliente. Vas a poder tener redes centralizadas, vas a poder tener seguridad. Hablamos ya de microsegmentación y el tema de poder generar servicios como firewall, IPS y DS distribuidos. Estamos hablando de poder escalar estas redes a una nube. No importa en dónde, es una nube híbrida que te va a permitir escalar servicios. Segundo, la mejor seguridad de su clase integrada a la infraestructura. Estamos hablando de las aplicaciones. Y estamos hablando de las aplicaciones precisamente como la capa de seguridad con el IDS, IPS o el firewall distribuido que te van a permitir hacer el análisis de una seguridad, y esto lo va a hacer en NSX Intelligence dentro de la parte de seguridad a nivel de la capa 7. Entonces, estamos hablando de ya tener una parte de seguridad, un esquema de seguridad dentro de ese ecosistema de seguridad que regularmente manejamos. Ya tienes un factor más para la parte de protección de datos. Tercero, redes completamente hechas para aplicaciones distribuidas. No importa si son nativas de nube o no importa si están elaboradas o hechas dentro de tu cliente. Tú vas a poder manejarlas y puedes empezar a hacer que converjan con un enrutamiento dirigido. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta ahorita que esa parte de ruteo que ya se manejaba dentro de NSX se empieza a dividir, se empieza a hacer muchísimo más ágil. Y no solamente esa parte, sino que empiezas a tener también segmentación de red con la parte del switch y empiezas a generar servicios como lo son el firewall, como lo son la parte del load balancing, puede generar NAT, la parte de ILIPAM, poder tener máquinas virtuales o incluso contenedores. Y la última, que creo que es la más importante y es la que a veces perdemos de vista, ¿no? El tema de la automatización, la gestión de lo que es la red y la seguridad. Esa parte que en muchos casos nos desprendemos y decimos, bueno, es que ya la automatización como sea va a ser algo sencillo. No, al final del día, la automatización y la gestión del servicio de red y de seguridad, si no es el que estamos buscando, si no es lo suficientemente bueno, la realidad es que vamos a poder perder el control muy rápido. Entonces, es algo importante que tenemos que tener y es algo que en NSXT Data Center te está permitiendo realmente esa experiencia de usuario para poder generar políticas, para poder ver todo lo que es la parte de red, para poder generar seguridad, microsegmentación, etcétera. Todo el tema de servicios se va a volver algo muy sencillo y la parte de esa simplicidad operativa, pues realmente te la va a agradecer toda tu gente de TI, ¿no? Toda esa gente de operación que realmente es quien se encarga de que tú no veas, pues bueno, que hay alguna falla, ¿no? Tenemos un par de preguntas, Iván, antes de Claro. avanzar. Adelante. Carlos Martínez nos pregunta, ¿NSXT no se puede instalar en vSphere? Sí, de hecho la respuesta es sí. La NSXV estaba hecho exclusivamente para vSphere. Hoy en día con NSXT ya se puede instalar no solamente en vSphere, sino ya podemos agregar la parte de KVM. Y ahorita precisamente en los siguientes slides vamos a ver un poquito más. Me di a la tarea de entrar a la plataforma para ver la parte de configuración y para que vean ustedes cómo ya está integrado dentro de NSXT precisamente todos estos detalles. ¿Hay alguna otra pregunta, André? Sí, ¿existe diferencia entre el licenciamiento al pasar NSXV a NSXT? Qué buena pregunta y la respuesta es no.
Incluso el mismo licenciamiento que tú tienes para NSXV lo vas a poder migrar hacia NSXT. Simplemente es migrar la licencia o el software, la licencia va a quedar exactamente igual. Ya lo vamos a ver también un poquito más adelante. Genial. No hay más preguntas por el momento. Iván, puedes continuar, por favor. Excelente. Bueno, aquí están algunas de las características, y digo algunas porque es un documento larguísimo. De hecho, por aquí tenía precisamente ese documento. Acá está. Es un documento larguísimo en donde pues realmente vamos a poder llegar a tener diferentes comparativas entre NSXV, NSXT, qué soporta, qué no soporta, pero me di a la tarea de simplificarles un poquito esa lectura y obviamente sacar a lo mejor los más importantes, relevantes, probablemente para muchos de nosotros, que es precisamente estos detalles, ¿no? Los detalles finos que pueden ser precisamente el tema del hipervisor, ya lo preguntaban en hace un minuto. NSXV estaba específicamente hecho para vSphere. Hoy en día NSXT te va a soportar Kubernetes, OpenStack, vSphere, KVM, Dockers, e incluso puedes llevar hacia cargas de trabajo en AWS nativo. Entonces, esto nos lo va a permitir hacer la parte del deployment, ¿no? El poder tener precisamente una máquina virtual de vSphere o en un ambiente de KVM, pues bueno, ya lo puedes ver. Y aquí es precisamente de lo que les comentaba, me di a la tarea un poquito de entrar a la plataforma de instalación y de configuración, y precisamente, ¿no? Ya vemos aquí cómo podemos tener diferentes detalles de dónde podemos instalarlo, ¿no? La integración precisamente con vSphere, con KVM, con Rail, precisamente la integración con Ubuntu, CentOS, ¿no? Poder realmente irnos hacia allá. Y obviamente incluso el poder tener aquí la parte de la descarga del software hacia la parte de vSphere SXI o la parte de KVM, como cualquiera de los dos hipervisores que podemos utilizar. Algunos de los detalles también importantes que me parece que debemos manejar es el tema del NSX Manager, el sistema operativo. Anteriormente se estaba dando sobre un sistema operativo Photon. Esto cambia, hoy en día ya corre sobre Ubuntu y eso, pues bueno, nos va a permitir tener una mejor agilidad. Obviamente ya sabemos que Ubuntu es un sistema operativo muy ligero que nos va a permitir, obviamente, pues bueno, aligerar esta parte de la carga del sistema operativo y obviamente hacerlo muchísimo más ágil. Algo importante también que vamos a ver es, obviamente, dentro de la parte NSXV, solo se manejaba un NSX Manager, ¿no? Que estaba soportado. Hoy en día ya puedes generar un clúster de administración de NSX que te va a permitir tener hasta 3 clústeres y evitar realmente una interrupción de los diferentes planos. Ahorita vamos a ver precisamente cómo se divide, ¿no? Este plano de control de administración dentro de la parte de NSX y cómo anteriormente en NSXV pues tenías que generar una pequeña interrupción entre estos planos. Hoy en día ya no. Los divides, haces un clúster y al final del día evitas precisamente estas interrupciones. Protocolos de overlay, anteriormente en NSXV solo manejamos la parte de VXLAN como protocolo de overlay. Hoy en día ya estamos hablando GNIF, que estamos hablando pues prácticamente que es el protocolo para la parte de overlay. Y aquí lo vamos a ver precisamente. Hoy en día la máquina virtual ya está hecha sobre Ubuntu, lo que les platicaba, prácticamente todo corre sobre Ubuntu y estamos hablando de que tenemos ya la integración de un clúster de hasta 3 appliances. Entonces, ya incluso cuando tú lo quieres, lo estás configurando, ya te parece, ¿no? La recomendación, oye, es importante que tengas un clúster de 3 NSX Managers para que puedas tener precisamente esa función de escalabilidad, de poder tener poca disrupción dentro de los servicios. Entonces, aquí estamos hablando de que ya tenemos 3 NSX Manager para poder tener, pues bueno, esa integración que estábamos buscando, realmente hacerlo muchísimo más digerible para lograr tener, una, la parte de alta disponibilidad y dos, la parte de cero interrupciones, ¿no? Algo importante y me parece que es interesante recalcar es precisamente, ¿no? El tema de NSXV solamente trabajaba sobre redes lógicas, que era la parte del vSphere Distribute Switch. Hoy en día ya se está hablando o implementando sobre la parte de SXVI
Virtual Machine o a la parte de KVM. Entonces, estamos hablando de que ya también tenemos utilización de tecnología que es la NVDS, Open Switches, o la parte de poder utilizar la parte de host de KVM. Esto es importante porque si nos damos cuenta, antes no teníamos esta funcionalidad, ¿no? Realmente ya empezamos a trabajar con Virtual Distributed Switching y empezamos a ver cómo podemos hacer ya esa distribución de segmentación de red. Y obviamente ya tenemos una mejor segmentación de las mismas redes internas y externas que se distribuyen hacia los clientes finales, se distribuyen hacia sus branches, se distribuyen como un segmento de red más que puede ser dividido desde la misma capa virtual dentro de esos switches virtuales. Entonces, al final del día, es una de las mejoras que trae NSXT y que te va a permitir, obviamente, llevar esta parte del Distribute Switch, ¿no? La parte del vSphere Distribute Switch y llevártelo hacia la parte incluso de KVM. Hoy en día, pues bueno, lo que ya platicábamos, podemos manejar los dos hipervisores, tanto la parte de SXI como la parte de KVM. Y bueno, algo importante ya en la parte de ruteo y en la parte de su terminología, recuerdan que anteriormente en NSXV estábamos trabajando con un router lógico que se le llamaba el DLR, que te daba lo que era la distribución o lo que era el tema de ruteo de tráfico de este a oeste. Y teníamos un router Edge, que era el router frontera, que era el que nos daba todo lo que era el servicio del tráfico de norte a sur. Hoy en día, con NSXT, empezamos a ver que ya no se hace esa distribución con el router lógico y el router Edge, sino hoy en día ya estamos hablando de dos logical routers, uno que me va a trabajar en Tier 1 el tráfico de este a oeste y otro en Tier 0 que te va a trabajar de norte a sur. ¿Esto en qué nos está ayudando? Nos está ayudando en que ya empezamos a tener solamente funcionalidades de tráfico norte, sur, este a oeste y empezamos a tener un dispositivo extra en la red virtual que nos va a permitir generar todo lo que son servicios. El servicio del firewall, el servicio de balanceo de cargas, esos servicios que regularmente cuando implementamos en una red física, eso es lo que consume mayor memoria, consume mayor procesamiento. Hoy en día lo estamos dejando en un dispositivo extra para lograr tener mejor funcionalidad y experiencia de estas funcionalidades o servicios de red y obviamente manejar el tráfico específicamente con un router lógico este-oeste o norte-sur. Y eso, pues bueno, nos va a dar toda la agilidad precisamente para lograr hacerlo. Algo interesante, en NSXV no soportaba Kubernetes y hoy en día es importantísimo que ya se soporte Kubernetes. ¿Por qué? Por lo que ya platicábamos, ¿no? Prácticamente todos los desarrolladores ya están utilizando Kubernetes, ya están utilizando Dockers, ya están empezando a crear esos propios Kubernetes o contenedores para lograr desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos aplicativos, nuevos servicios y lanzarlos y ver qué tanto le funciona a su cliente final y obviamente empezar a mejorar esos servicios. Entonces, al final del día es importante que se soporte Kubernetes y ya lo hacemos con NSXT, con el plugin que se tiene integrado prácticamente para el mismo contenedor, que es el plugin de NSP. Importante la migración y la integración. Es algo que regularmente decimos, bueno, ok, Iván, sí, está muy bonito en SXT, pero ¿cómo se va a migrar? O sea, al final del día, ese dolor de cabeza que tú me estabas diciendo, pues bueno, vamos a empezar a tenerlo con la migración. Pues no. VMware se dio a la tarea, precisamente tomando en cuenta la parte de la integración y la parte de la migración, y decide generar una utilidad de migración. ¿Qué significa esto? Pues precisamente lo estábamos hablando hace rato. Por ejemplo, en NSXV, si queremos hacer una integración de IDM, de Virtual IDM, pues no lo podemos hacer, lo que es el Identity Manager. Hoy en día con NSX sí lo logramos hacer y está configurado en Role Based Access Control.
Y en el tema de migración tenemos esta utilidad y es interesante porque el Identity Manager te va a permitir ver y visualizar todas las redes que tenemos, poder generar toda una visibilidad de usuarios, de roles, incluso ver todo el tema del DAP y realmente ver toda la capa a nivel de acceso que tenemos, a nivel de usuario que tenemos, y desde ahí incluso pudiéramos incluir todo lo que es el tema de migración. Y es ahí donde la herramienta de migración nos vuelve, pues la realidad es que una forma muy sencilla de irnos de V a NSXT, porque realmente esta herramienta de migración es a través del Identity Manager podemos tener un tema de migración y este tema de migración, pues bueno, prácticamente esta utilidad nos va a llevar de la mano para importar, configurar, resolver, migrar, incluso ver cuáles son los tráficos de migración que tenemos y desde ahí, pues bueno, prácticamente migrar Edge y Host a una versión NSXT. Entonces, esta utilidad nos va a simplificar la vida, como no tienen una idea, nos va a permitir realmente hacer esa migración deseada, que no sea un dolor de cabeza, obviamente. Y la realidad es que lo que platicaba, ¿no? El licenciamiento no va a cambiar. La realidad es que esa es una de las razones por las cuales esta utilidad se vuelve muy, muy buena y muy interesante, porque el licenciamiento no cambia, simple y sencillamente cambias o migras de plataforma, de un sistema operativo Photon a un sistema operativo Ginir, y prácticamente te vas a una plataforma Ubuntu. Hasta aquí no sé si hay alguna duda más, algo que tengamos aquí en preguntas, André. Sí, tenemos un par de preguntas más. Perfecto. Ya te las voy a leer. Bien, dice, ¿se puede migrar de NSXB hacia NSXT como upgrade o es una instalación limpia? Es una instalación totalmente limpia. De hecho, la idea precisamente es que precisamente es limpia porque estás cambiando uno de sistema operativo, cambias de Photon cambias a Ginir. Uno, y dos, si realmente te preocupaba el tema de la migración, pues ya te das cuenta que la migración se vuelve mucho más sencilla. Entonces, generas un vMotion, generas una integración precisamente de todo lo que tenías a la nueva plataforma de Ginir. Perfecto. ¿Pregunta, André? Sí, NSX es para Service Provider. Igual, ¿se va a reemplazar por NSXT? Ok, eso es una pregunta que me vienen haciendo y me parece que es una pequeña confusión. NSX como tal, NSX Data Center for Service Providers es la plataforma, pero al final del día es NSX for Data Centers, NSXT. Entonces, estamos hablando de, es una migración realmente de NSXV a NSXT, tomando en cuenta que precisamente la versión Data Center for Service Providers para esos Service Providers, y si queremos hacer una implementación para cliente final, pues bueno, prácticamente es licenciamiento de NSXT for Data Center, nada más. Entonces, ahí regularmente lo que sucede es que el incluir el Data Center for Service Provider nos puede dar una pequeña duda. La realidad es que es la misma versión y es simplemente migrar ya de lo que era NSX base a una migración de Data Center, que es V, y hoy en día ya deberíamos estar migrando de V a NSXT. Perfecto. Bueno, para los Service Provider que entregamos NSX en vCloud Director, ¿hay alguna matriz de compatibilidad para migrar a T? Qué excelente pregunta, pero se me están adelantando. Son slides que tengo aquí adelante precisamente. Porque yo sé que todos mis service providers me van a decir, Iván, pero en SXT sí, claro, pero ¿cómo lo integro con vCloud Director? ¿Qué matriz de compatibilidad tengo? No te preocupes, más adelante en la presentación. Precisamente muestro la matriz de compatibilidad, te muestro también cómo vas a hacer esa migración junto con la parte de Cloud Director, qué versiones de Cloud Director necesitamos utilizar para NSXT. Entonces, denme unos minutos más y estamos tocando también esa parte.
Bueno, muy bien. NSXT, yo creo que eso también va para más adelante, pero bueno, te la leo. NSXT soporta protocolos de enrutamiento dinámico para hablar con otros dispositivos. Correcto. De hecho, tienes protocolos avanzados como OSPF, BGP, OSPF versión 2. Más adelante también vamos a ver esa matriz. Y bueno, pues me parece que prácticamente estas preguntas las vamos a tocar. Hasta parece que están viendo mi presentación o lo terminaron de ver antes de que la empezara a dar. Pero qué bueno, porque son preguntas que la realidad estamos teniendo todos precisamente con esta migración. Bueno, no sé si quieres, siguen bastantes preguntas, no sé si quieres que te las lea todas o si quieres más bien avanzamos Sí, y me al parece final damos una repasada a todas las preguntas y vemos de pronto qué quedó por contestar. perfecto. Sí, porque me parece que hay mucho material. Bien. Todavía me falta algo de material y ya nomás nos quedan unos 20, 25 minutos de presentación. Entonces, Vale. es importante, son cerca de 70 slides y vamos en el slide 23, 24. Entonces, creo que tenemos que darle más Vamos por la salida de mitad. esta presentación para poderles dar todo el contenido. A los componentes. Y hace rato estábamos precisamente Vale, platicando. dale, yo te perdí. Ahí estamos bien. Eh, no, yo te estoy perdiendo. Ok. A ver, vamos a... Ya te estoy escuchando perfectamente. Bueno, entonces Ya, ¿me coloco el escuchas? mute para que continuemos. Sí, igual Excelente. les pido a todos, porfa, que vayan colocando todas las preguntas y al final de la sesión las estaremos respondiendo. Excelente, muy bien. Pues bueno, continuamos entonces con la parte de los componentes, ¿no? Y obviamente aquí estamos hablando de qué es lo que está buscando la arquitectura de NSX. Estamos hablando de poder tener, pues bueno, prácticamente los tres planos, administración, control y datos. Estamos hablando de que precisamente esta separación de arquitectura nos va a permitir la escalabilidad sin tener que afectar las cargas de trabajo. ¿Esto qué es? Prácticamente poder tener en el plano de administración y en el plano de control, pues bueno, un único clúster que va a permitir obviamente lo que es la gestión y bueno, a partir de lo que es el API REST, poder tener esa interfaz de usuario basada en web para poder tener todo el tipo de configuraciones. Entonces aquí estamos hablando que precisamente ya estamos soportando, ¿no? Lo que es la parte de VMs, la parte de containers. Estamos hablando de que ya tenemos soportado la parte de vSphere, la parte de KVM, y estamos teniendo diferentes nodos de transporte, ¿no? Que al final del día precisamente nos va a permitir cambiar el tráfico en el plano de datos. También podemos incluir la parte del bare metal, ¿no? Toda la infraestructura que ya tenemos hoy en día la podemos ir unificando y podemos ir integrándola a todo lo que es nuestra parte del plano de datos. Y obviamente poder integrar todo lo que es el NSX Edge con las diferentes funcionalidades que ya platicamos, balanceo de cargas, firewall, etcétera, para poder tener, pues bueno, esa red de datos, ese plano de datos bien construido y lograr llegar hacia las diferentes nubes, logrando tener esa unificación, ¿no? Dentro del plano de datos. Algo interesante, sobre el plano de datos viene el plano de control, en donde estamos hablando del NSX Controller, que me va a mantener y va a permitir tener de forma dinámica todo lo que es la integración del sistema de NSX. Aquí lo que estamos buscando con el plano de control, pues bueno, prácticamente es lograr tenerlo unificado y obviamente nos vamos hacia el plano de management ya con el NSX Manager, logrando tener precisamente esa automatización para la parte de Python, Terraform, Ansible, prácticamente lograr tener Cloud Service Manager, NSX Container Plugin y la parte del vCenter trabajando de forma unificada y obviamente poder tener estos componentes como una parte de gestión. Entonces, aquí lo que estamos buscando es precisamente tener las diferentes funciones junto con el NSX Manager integradas, prácticamente administradas y obviamente poder tener ese controlador, ¿no? Aquí lo que estamos buscando es lo que ya veíamos hace rato, ¿no? Poder tener una escalabilidad y una alta disponibilidad, que es la redundancia. Entonces, estamos hablando de que la NSX Manager Appliance lo debemos de llevar hacia tres instancias. Debemos de hacer o debemos de configurar tres instancias que nos van a permitir precisamente esa escalabilidad y alta disponibilidad.
Algo importante que ya platicábamos hace rato y una de las preguntas que nos hacían, oye, ¿qué tipo de protocolos de red nos van a soportar en la parte del Service Router? Pues bueno, ya platicábamos que vamos a tener BGP, SPF versión 2, Load Balancing, Edge Firewall, la parte de conectividad a nivel física. Es interesante porque ya vamos a poder tener o proporcionar los servicios de gateway tanto de entrada como de salida, incluyendo todo lo que es el ruteo de norte a sur en un está creando un dispositivo que se llama el Edge Node, en donde prácticamente vamos a montar todos los servicios. ¿Cómo quedaría hoy en día esta topología? Y es importante que la veamos porque al final es parte de la arquitectura que tenemos que contemplar. Estamos hablando de los Gateway Tier 0 y Tier 1, en donde en el Tier 0 vamos a conectar todo lo que es la infraestructura física, vamos a conectar todo lo que normalmente estamos administrando, los uplinks que vienen de, o los enlaces que vienen de nuestro proveedor de servicio, aquí es donde lo vamos a conectar. Y en el Tier 1 Gateway tenemos que empezar a ver todo lo que son el primer hub router, que es el primer paso, el primer salto, ver todo lo que es la plataforma de administración con CMP y obviamente poder tener de forma lógica todo el ruteo de esta parte de abajo. Entonces, estamos hablando que en Tier 0 conectamos todo lo que son nuestros enlaces, toda la parte de nuestros servicios de balanceo, de firewall, etcétera, lo vamos a tener aquí arriba en el router Edge que ya teníamos. Y ahora estamos agregando diferentes tiers que nos van a permitir tener diferentes segmentación. Eso significa que podemos tener al cliente 1, tenant 1 y al tenant 2 en redes lógicamente bien distribuidas. Ya no estamos compartiendo un router para nuestros diferentes clientes y esto nos permite tener diferentes anchos de banda, poder permitirle dar ancho de banda a cada uno de ellos conforme ellos lo necesiten. Beneficio, lo que acabamos de platicar, el aislamiento de los tenants, ya lo hacemos a nivel de ruteo, ese aislamiento de tenant, el control independiente de la administración y de la infraestructura de cada uno de estos tenants, y obviamente va a eliminar cualquier dependencia que tengas con la infraestructura física. Entonces, ¿eso qué te permite? Que en cada que tú agregues un nuevo tenant, pues realmente lo estás haciendo de forma separada y no tienes que agregarle más redes a cada uno de estos tenants, sino que realmente lo que estás haciendo es dividir esas redes. Algo importante, los NSXT Edge Nodes. ¿Qué es esto? Pues bueno, son servicios que no están distribuidos, son servicios que al final del día puedes incluso generar a nivel de grupo. Y esto nos va a permitir, pues bueno, prácticamente lograr con la tecnología DPDK, que es Data Plane Development Kit, pues bueno, realmente tener una escalada horizontal y una alta disponibilidad o redundancia. Eso significa que todos los servicios que tú puedas tener en el Tier 1 o en el Tier 0, en cualquiera de los tenants que tengas, o en el Tier 0, lo puedes propagar a los diferentes nodos, Edge Node 1 o Edge Node 2, y nos va a permitir incluso generar diferentes Edge Nodes. Lo que nos va a permitir realmente es tener diferentes tipos de tráfico, datos de tráficos, hacia el de norte a sur y de este a oeste. Y nos va a permitir generar clústeres de tráfico aislado para cada uno de estos tenants. Esto nos va a permitir, obviamente, tener el tráfico distribuido, 1. Y 2, vamos a poder generar de forma disponible el poder trabajar ya con una máquina virtual o con un bare metal que podamos tener dentro de nuestra infraestructura de red. Entonces, es importante porque este Edge Node, pues es prácticamente un transporte que nos va a permitir ir a toda la parte de la red y no solamente el hipervisor no necesita estar preparado para esto, ya está integrado. Prácticamente lo podemos agregar dentro de la parte de NSX. Obviamente esto es una flexibilidad para colocar cualquier tipo de servicios y poderlo distribuir sin necesidad de tocar las redes de tus demás clientes. Una comparación a nivel funcional de NSXV con NSXT, pues bueno, la parte del vCenter Server, NSXV se necesitaba estar integrado específicamente a un vCenter. En este caso puedes tenerlo a diferentes instancias de vCenter. Eso significa que te soporta múltiples instancias de vCenter Server
lo que significa que no solamente está integrada a una, sino realmente está hoy en día en NSXT integrada a varias instancias, lo que ya no se vuelve un 1 a 1 con un vCenter. El NSX Edge Deployment, en cuanto a la parte de las opciones, pues bueno, solamente es para VMs en la parte de NSXV. Hoy en día en NSXT ya estamos hablando del bare metal. Ya platicábamos el protocolo de encapsulación de overlay. En el caso de NXV era VXLAN, caso de NSXT es GNIF, ¿no? Algo interesante, soporta hasta 2 tiers de routers distribuidos. ¿Qué significa lo que estamos platicando, no? El poder tener ese routing lógico, el tier 1 y tier 0. En la parte de NSXV esto no se soportaba. Es una arquitectura nueva. Obviamente, el DLR del control de la máquina virtual, pues no lo teníamos. Aquí ya tenemos un performance diferente con el DPDK, con los Edge Nodes. Estamos hablando del multi-tier distribute routing, estamos hablando de poder tener atributos de BGP, estamos hablando de tener un multi-tenancy, que es lo que hablábamos, de tener diferentes logical routers para cada uno de nuestros tenants. Y obviamente, anteriormente no podíamos tener la parte del routeo dinámico a través del mismo router distribuido, sino realmente teníamos que centralizar los servicios. Lo que platicábamos, no podemos hablar de NSX, no podemos hablar de virtualización sin hablar de Cloud Director. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa integración con este gestor que es genial. La realidad es que lo hace muchísimo más digerible y más sencillo. ¿Por qué? Porque al final del día, precisamente con Cloud Director vas a permitir tener los diferentes proveedores de servicios, tanto nubes públicas como privadas, en un solo entorno de red. Entonces vas a empezar a ver cómo tus cargas de trabajo, como el tema de seguridad, el tema de red, lo puedes trabajar a nivel de ruteo, de seguridad, de NAT, servicios de capa 4 a capa 7, como lo pueden ser el balanceo, lo puede ser la parte de VPNs, el DHCP, servicios de DNS. Toda esta parte la vas a poder integrar junto con la parte de Cloud Director. Obviamente el tema de multitenancy está más que claro. Cloud Director ya está soportada, nació para la parte de multitenancy. Y obviamente, pues bueno, precisamente la plataforma de virtualización lo que te permite es tener redes de seguridad, redes y seguridad. Entonces, algunos conceptos de redes en cuanto al tema de Cloud Director es precisamente lograr identificar y segmentar la parte de WAN con la parte del Internet. Y esto, ¿qué nos permite? Precisamente segmentar el tipo de tráfico, el tráfico que tú necesitas que vaya de un peer-to-peer. Y aquí estamos hablando ya de poder generar el SD-WAN del que, pues bueno, muchos estamos hablando, ¿no? Poder generar ese contacto punto a punto con menor número de saltos, menor latencia, muchísimo mejor performance. Tratar de olvidarnos de los enlaces caros, que eran las MPLS dedicadas, que son los enlaces dedicados de altos performance. Estamos hablando de que hoy en día con este tipo de segmentación de tráfico de WAN o Internet, logras tener incluso tipos de organizaciones que te van a permitir tener, pues bueno, prácticamente una red aislada, una red bien ruteada y sobre todo poder tener diferentes importaciones de una red que tengas en algún branch o en algún otro punto fuera de la red de la red de la matriz o de la red organizacional principal. Y al final del día puedes tener bien segmentado el tráfico que tú ya sabes que se va hacia Internet y que se necesita que se vaya hacia Internet, y el tráfico de WAN hacia los diferentes branches. Y obviamente pudieras tener diferentes tipos de ruteos. Aquí algo interesante, el Edge Gateway. Este Edge Gateway nace con la idea de tener una organización ruteada con el tema de BDC Network. Obviamente lo que está buscando es centralizar todos los servicios. ¿Y qué significa centralizar esos servicios? Significa que no importa en dónde estén tus servicios hosteados, tú los puedas tener administrados de forma como si estuvieran centralizados en una red central. Y esto te va a permitir, obviamente, a través del management de direcciones IP. Y obviamente, de aquí estamos partiendo para poder tener un buen deployment, como ya comentábamos, un deployment limpio, que permita tener esa interacción de los diferentes componentes que son básicos en el tema de red, que es el tema de ruteo, que es el tema del nateo, obviamente poder propagar nuestras redes
privadas hacia una red pública y que obviamente las redes de los branches puedan llegar a estos servicios a través del NAT, poder tener ese firewall distribuido, poder tener temas de VPNs con IPsec, la parte de VPNs a nivel de capa 2, el DHCP, balanceo de cargas, el DNS Relay, todos estos servicios que teníamos y que necesitamos tener configurados para la parte de red y la parte de seguridad, hoy en día se vuelve muchísimo más digerible y más sencillo. Matriz de interoperabilidad, y es algo que ya platicamos también hace rato. ¿Cuál es la matriz de interoperabilidad? Pues bueno, estamos hablando de que desde el vCloud Director 9.5 ya tenemos una matriz de interoperabilidad para el NSXT 2.3. Pero estamos hablando también de que una versión 10.2, pues bueno, realmente nos vamos a tener que ir hacia una versión 3.0.3.1X, ¿no? Que es prácticamente donde se generan todo lo que es la parte del load balancing, el distribute firewall, la parte del distribute IPS, IDS, los grupos de DC, las BRFs, ¿no? Para prácticamente la segmentación de grupos de VLANs. Entonces, aquí estamos hablando de que esta matriz de compatibilidad va a depender precisamente del tipo de Cloud Director y la versión de NSXT, y obviamente aquí vienen diferentes detalles soportados propios de la misma solución que ha venido, pues bueno, prácticamente subiendo sus diferentes features, ¿no? Y estamos hablando que precisamente ya cuando hablamos de una interoperabilidad de un 10.2 con un 3.1, pues bueno, ya podemos lograr tener estos servicios bien operando. Lo que ya platicábamos, precisamente estamos hablando de que el Cloud Director con esta integración nos va a permitir generar organizaciones y esas organizaciones extenderlas a través de la WAN o incluso a través del Internet. Y esto, pues de una forma clara, es un estilo de software defined que nos va a permitir llegar a las diferentes redes externas, a los diferentes Edge Gateways, de forma particular, porque ya se conoce el punto a punto. Entonces ya logramos tener esa integración o ya logramos tener esa facilidad para lograr llevar diferentes segmentos de red fuera de la organización y al final del día poder llegar a tener diferentes tipos de máquinas virtuales y obviamente con el protocolo de GNIF, pues bueno, prácticamente lograr tener esta movilidad que necesitamos a partir de la WAN, a partir del Internet, no importa cualquiera de los dos, obviamente, y poderlo distribuir a las diferentes nubes públicas, privadas o redes que se encuentran en la parte de WAN. Estrategias de migración. ¿Cuál es el journey que debemos de seguir para lograr tener esta migración? Uno, primero el descubrimiento. Es importante poder, por eso apuntaba la parte de Visualize Network Insight para poder tener el tema del descubrimiento. Importante generar una POC, un trial de NSXT. ¿Por qué? Porque al final del día necesitamos conocer toda la parte de configuración y ver cómo se hace una integración con lo importante de nuestra red. De ahí, pues bueno, es importante la educación. Y aquí podemos tener diferentes temas, podemos tener un laboratorio Hands-on Lab que tenemos en VMware, podemos tener diferentes pláticas, podemos tener certificaciones dentro de la misma página que nos van a permitir ya ejecutar de una forma muchísimo más sencilla la parte de NSXT, pero no solamente más sencillo, sino realmente sacarle todo el provecho que tiene el poder migrar de una versión de solamente vSphere a una versión más robusta que es NSXT. El poder coexistir entre NSXV y NSXT está permitido. Puedes en paralelo incluso llevarte tu red, tu infraestructura NSXV, migrarla a otra infraestructura fuera para poder instalar NSXT y luego traerte una migración de regreso de NSXV a NSXT. Las puedes tener en paralelo, las puedes tener operando. Sin embargo, la idea es que, pues bueno, prácticamente hagas esa migración de V a T. Y realmente al final del día, pues bueno, tener todas las cargas de trabajo migradas de V a T. Los escenarios de migración, y es importante que los platicamos. ¿Por qué? Porque al final del día tienes que tener una coordinación de la migración, una coexistencia, porque al final del día no puedes migrar todo de un día a otro, tienes que ir migrando poco a poco de V a T, y tienes que tener este lift and shift, ¿no? Que es precisamente mover algunas máquinas virtuales a la parte de NSXT y ver cómo se está teniendo esa transición en paralelo teniendo la parte NSXV.
Al final lo que estamos migrando o lo que estamos buscando es migrar esas cargas de trabajo organizacionales a objetos de VDC, ¿no? Virtual Data Centers. ¿Qué es lo que estamos buscando con esta migración? Una interrupción mínima. Me parece que eso es parte de lo que siempre buscamos en cualquier migración. Se requiere un mínimo de hardware de cómputo adicional y eso es importante. Se necesita una capacidad para un modo de mantenimiento, para la parte de tener los NSX Managers y los Edge, que ya platicamos que teníamos que buscar cuando menos 3 nodos y que teníamos que tener esa alta disponibilidad. Estábamos buscando hacerlo muchísimo más automatizado. Y obviamente estamos hablando de una verificación previa a esta migración, precisamente por lo cual estamos buscando ese hands-on lab y esa POC y ese conocimiento de las certificaciones que ya tenemos para poder tener una migración lo más limpia posible. Y obviamente al final del día, que sea totalmente compatible sin comprar productos adicionales. ¿Qué significa? Que no necesites poder utilizar algún otro licenciamiento. Realmente aquí esto se vuelve muchísimo más sencillo porque, pues bueno, no necesitas más que el licenciamiento de NSXT. Y aquí es precisamente donde entra la evolución con el Virtualized Network Insight para poder ver todo lo que son las diferentes redes y los diferentes usuarios, grupos, etcétera, que tengamos en nuestra red. Prerequisitos. NSX para la parte de vSphere tiene que ser en un entorno estable, tienen que migrarse solamente NSXV de una versión 6.4.4 o posterior. La parte de vSphere precisamente no se debe de tener reinicios de host pendientes, es importante que sea compatible con NSXT a partir de las versiones 6.5, 6.7 y 7. Y obviamente, pues bueno, aquí es importante que veamos la matriz de compatibilidad que ya les mostré. Les puedo mandar precisamente en donde se encuentra toda esta información de forma más clara y que la puedan ir siguiendo poco a poco. Y obviamente poder tener un host en modo de mantenimiento. Eso es importante para la parte de vSphere. Dentro de la parte de NSXT, importantísimo, ¿no? Prácticamente poder tener el management cluster que ya estábamos buscando, poder tener estos nodos Edge implementados dentro del mismo clúster del vCenter y obviamente poder tener esa administración y todas las funcionalidades del Edge, ¿no? Algunas de las etapas de migración que me parece importante tocar, ya estábamos hablando de los prerequisitos y los requisitos para la premigración y configuración, que deben de ser no disruptivos y obviamente se debe de generar un assessment tool. Aquí estamos hablando de una configuración, también migración y migración de cargas de trabajo hasta terminar lo que es la parte de la migración. Prácticamente es la migración paso a paso. Beneficios, pues prácticamente vas a automatizar toda la migración de tus cargas de trabajo, vas a tener una mejor organización con tus VDCs, vas a poder tener alcances de vas a poder generar ventanas de mantenimiento para tenants particulares, generas incluso poder tener un vMotion para poder garantizar que no se interrumpan esas cargas de trabajo de los diferentes usuarios, mantener obviamente la parte del VDC y obviamente poder tener e ir migrando poco a poco de NSXV a NSXT o incluso permitir las dos plataformas o incluso hacer un retorno o un rollover para la parte de NSXV. Entonces, aquí algunas consideraciones que tenemos que tener es precisamente el clúster de vCloud Director, el clúster de NSXV, el de NSXT para hacer esa migración y obviamente todo dentro del mismo vCenter. Migrar los servicios admitidos por la parte de integración del BCD dentro de la parte de NSXT. Se quiere incluso, pues bueno, realmente poder tener un mejor hardware en el tema de buffer para lo que es el clúster de NSXT. Y bueno, al final del día lo que estamos buscando es precisamente tener esa migración de las cargas de trabajo. Algunos links que me parece importante que ustedes visiten. ¿Cómo empezar con la parte de NSXT? Aquí está toda la documentación, prácticamente toda la documentación desde la parte de la implementación, mejores prácticas, arquitectura, que es prácticamente el ir a... ¿Dónde está? Acá está, ¿no? El poder tener prácticamente estas guías, diseños validados, documentación validada para precisamente hacer este upgrade, para poder tener una planeación, una preparación de esta implementación. Obviamente estas guías
pues bueno, están validadas prácticamente por VMware y nos permiten tener esta validación hacia ir incluso a un software defined data center, que es lo que se está buscando. Entonces, aquí algo interesante y algo importante es que precisamente tenemos las diferentes herramientas. El Hands-on Lab ya se encuentra disponible para la parte de NSXT. Lo podemos encontrar con el catálogo del 8361 en Hands-on Lab. E incluso pudiéramos tener dentro de la parte del Tech Zone precisamente cómo se puede hacer una automatización de esta migración. Con esto, pues bueno, prácticamente voy terminando esta presentación donde podemos obtener más información también de la parte de Cloud Director. Y bueno, YouTube es una fuente interminable de videos que incluso me metí a ver algunos de ellos para ver precisamente cómo explicaban esta integración. Ya se encuentran incluso allá algunos videos de cómo hacer esta migración con Cloud Director en un ambiente de demo, ya se encuentra. Y obviamente, pues bueno, estamos buscando aquí lograr tener esta migración. Con esto, pues prácticamente estoy cerrando nuestra presentación. Me gustaría tocar un par de preguntas más. Obviamente ya nos pasamos un poquito de la hora, entonces me gustaría tocar un par de preguntas extra, André. Y todas las preguntas que no lleguemos a contestar, porque me parece que son muchísimas, podemos ir tocando base uno a uno con todos ustedes y contestar esas preguntas, incluso poder tener una charla sobre la migración de lo que podemos tener en SXT. Andrea, tendremos por aquí más preguntas que podamos contestar o que a lo mejor ya logramos contestar en alguna parte de la presentación. Veamos en la parte de preguntas. Buenas tardes, quería consultarte si es posible, si tenemos NSX integrado con vCloud y conectado a una nube pública, el formato de las VMs debe de ser VMware. En caso de administrar redes de VMware, es decir, debo de tener un clúster de vSphere en la nube pública o solo administrar redes. A ver, perdí aquí la pregunta. Wow, tenemos muchísimas preguntas. Son muchísimas preguntas. Pues bueno, voy con la última y una anterior y después todas las demás preguntas las vamos a seguir contestando, me parece que offline, porque sí, son bastantes. Esta pregunta, pues bueno, integrado, NSX está integrado con vCloud, está integrado para la parte de Cloud Director, ya lo veíamos, y precisamente debes de tener una infraestructura VMware si vas a pasar de vSphere a vSphere, bueno, si necesitas pasar de vSphere, debes de tener en tu otra infraestructura vSphere, si vas a pasar de KVM, tienes que tener en otro lado KVM, debes de tener un clúster de vSphere en la nube pública, solo administrar redes sin importar qué es lo que se conecte. No. El clúster de administración lo vas a tener en tu nube privada pública y desde ahí vas a administrar toda la parte de redes sin importar qué es lo que se esté conectando. Tú prácticamente vas a poder tener visibilidad de toda esa parte de la red. ¿Cómo se ve en este entorno SD-WAN? Y es una excelente pregunta, ya lo platicábamos, Pablo, precisamente en el momento de que tú segmentas estas redes, tú ya puedes generar incluso con un VeloCloud una forma más sencilla de ver estas diferentes redes. Si te das cuenta, en ningún momento dije que esto fuera SD-WAN, sin embargo, es un software defined que te está permitiendo a través de los routers lógicos generar esa segmentación de tráfico y al mismo tiempo pudieras generar con alguna solución como VeloCloud de SD-WAN, pues bueno, prácticamente ese peer-to-peer y obviamente estás evitando cualquier tipo de enlace MPLS, enlaces grandes, ¿no? De 100 megas que necesites para poder tener tus servicios propagados o punto a punto con los diferentes branches. Entonces,
¿Cómo se ve en el entorno? La realidad es que estás hablando de que ya tienes un software defined con esta parte de routing lógico, router edge, con esta segmentación de tráfico. Y hoy en día, si tú a esto le sumas una solución como VeloCloud con la parte de SD-WAN, te puedo decir que puedes trabajar con enlaces muy, muy pequeños, ¿no? Estás hablando de 4, 10, 15 megas, 20 megas, 40 megas, que es lo que a veces nos puede permitir un enlace pequeñito, sin mayor tipo con una experiencia de usuario al final del día en las branches o en el otro punto, muy, muy buena. ¿Existe algún concepto como Transit Gateway para conectar diferentes routers de Tier 1? Esta pregunta es interesante, Fabián, porque al final del día sí existe el tema del Transit Gateway, sí nos permite generar precisamente los diferentes gateways que tengamos y este tráfico lo vas a poder segmentar al nivel del Tier 1. Entonces, ¿cómo explicarlo sin una gráfica? De hecho, déjame ver por aquí. Creo que tenía precisamente, bueno, si te parece bien, Fabián, lo platicamos fuera de línea. Me parece que esta es una pregunta que podemos tocar y podemos seguirnos para muchísimos más detalles. Tocamos base contigo, Fabián. ¿Alguna consideración para migrar clientes sin Edge? Qué buena pregunta, vale. Sí, hay una consideración muy importante que debemos de tener, que es, sí debemos tener una red de Edge vista desde el punto digamos, desde el punto de vista de cliente. Sí debemos de tener una consideración de ruteo, de tablas de ruteo, de los protocolos de ruteo que se están teniendo. Igual, y si te parece bien, vale, lo platicamos fuera de línea. Y bueno, para no dar un poco más, extender un poco más este webinar, vaya, tenemos muchísimas preguntas. Creo que todas las voy a ir comentando y estaremos dándoles las respuestas. Este webinar está grabado, entonces les vamos a compartir tanto la presentación como el recording de este webinar. Pues bueno, prácticamente con esto me gustaría terminar. Ya nos pasamos unos minutos más de este tiempo. Y bueno, al final del día son muchas preguntas que hay que contestar. Si les parece bien, con esto quisiera terminar prácticamente esta sesión y obviamente, pues bueno, tocar base con todos ustedes para lograr contestar estas preguntas que se están dando. Y bueno, con esto, muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias por el tiempo que nos dieron en esta charla. Y pues bueno, al final del día quedamos en enviar toda la respuesta a todas sus preguntas y bueno, generamos una charla más petit comité con cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo su tiempo y bueno, hasta luego.